Hola, soy Tamara Trotner, estoy aquí encantada de estar en esta entrevista presentando mi nueva novela Nadie nos vio partir, recién salidita del horno ahorita en junio, presentada por Alfaguara. Tamara Trotner ha presentado su nueva novela de Alfaguara y vamos a hablar ahora con ella porque es una novela muy interesante, que no tiene un solo centro. Yo digo que tiene 3 centros. Tu novela, Nadie nos vio partir. Tamara, tú has leído a Tolstoy, has leído Ana Karenina y has leído Madame Bovary. Dime, ¿qué te parecen esas mujeres que tuvieron unas vidas hasta cierto punto, en cierto momento paralelas, mujeres que se enamoran ya no de su marido, sino de alguien más? ¿Qué puedes tú decirnos de tu apreciación literaria? Empecemos con Tolstoy, con Con Ana Ana Karenina. Karenina. Pues mira, las 12, Ana Karenina y Madame Bovary, sobre todo por el momento en el que fueron escritas y sobre todo porque son mujeres extraordinariamente bien escritas por hombres, creo que tienen un valor literario increíble. Y estas pasiones imposibles de evitar, Silvia, estos amores que llegan y arrasan, ahora sí que como trenes, valga la comparación con Ana Karenina, pero son trenes que arrasan a las personas, pierden completamente, pues unos dirían que pierden la razón, yo quizá diría que descubren la razón, ¿no? La razón de su vida. ¿No crees que hay también un egoísmo de parte de ambos, de los maridos y las esposas? Cada uno en su posición. ¿No hay un egoísmo? Mira, yo sí creo, en primer lugar, pues es son novelas muy patriarcales, son novelas hasta cierto grado misóginas por la forma en la que se trataba a las mujeres en esa época y que se sigue tratando en muchos casos ahora. Y claro, el egoísmo, el egoísmo que vivimos los seres humanos en relación sobre todo a nuestros amores, a nuestros apegos, pues siempre se permea, ¿no? En la literatura. Sí, hay egoísmo de parte de uno y del otro, y hay una necesidad quizá de decir es que mi vida es lo que más me va a importar en este momento, a pesar de todos los demás. Y eso se podría llamar egoísmo o se podría llamar pues amor propio o ¿O valor, realidad? o valor, sí. De esas dos mujeres, ¿cuál crees que fue la que tuvo más debilidad? Es una muy buena pregunta, pero quizá Madame Bovary porque se fue metiendo en este torbellino y además fue como detestando al esposo conforme iba cayendo, ¿no? Era un sentimiento como paralelo de amor y odio y de pasión y odio. O sea que hay un odio siempre en estas cuestiones tan problemáticas de infidelidades. Mm, Quizá te tienes que justificar odiando al otro para poder aceptar el amor que tienes por el nuevo que llega, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que no necesariamente tiene que haber un odio. En estas dos mujeres creo que sí lo hay, pero creo que no necesariamente tiene que haber un odio. Lo que sí tiene que haber es una justificación para poder cumplir esa pasión, pues, que te desborda. En realidad, en tu novela, en la que vamos a entrar, hay esa situación y la resuelves de una manera justa. Pues se resuelve de una manera, no sé si sea justa, pero se resuelve de la forma en la que se tiene que resolver, a pesar de que todas las personas involucradas pues sí acaban raspadas de una forma u otra. Pero sí creo que el amor entre Valeria y Carlos es un amor
tan importante. Yo siempre digo que creo en las almas gemelas cuando leo a Valeria y a Carlos y su historia, porque era simplemente un amor que no se podía evitar, ¿no? Esta necesidad de estar uno con el otro. En tu novela yo le encuentro 3 centros, no uno solo. Están los niños de la portada, que son muy importantes, pero también está la comunidad judía de inmigrantes que se atreven a irse a otro continente escapando de la guerra, de las guerras tremendas. Y el otro es el amor, el otro centro. Hay niños, hay abuelos y hay enamorados. Vamos a empezar por la comunidad judía, que es muy importante, de mujeres formidables, pero muy sumisas ante los maridos, que son grandes hombres de negocios, de empresa, que triunfan, porque son gente que trabaja. Vamos a hablar de las mujeres primero, puesto que en eso estábamos. Claro. Está Ana y Galia, que son respectivas consuegras, pero que son abuelas y son madres. ¿Por qué no hablamos de Ana? Ana es un personaje que me encanta porque es una mujer que tuvo el valor de no nada más de querer escapar o de querer salir de la guerra o de querer huir como la mayoría que tuvieron que hacerlo, ¿no? Ni siquiera fue una decisión propia, se vieron en la necesidad de hacerlo. Pero Ana va un paso más allá y pensemos que a principios de 1900 esta mujer decide que quiere ser dentista. A las mujeres no les dejaban estudiar ni a segundo de primaria. Esta mujer no solo estudia todo el gymnasium, que era lo equivalente, digamos, a la preparatoria, sino que decide que quiere ser dentista y que quiere hacerlo en Nueva York. Y la aceptan en la Universidad de Columbia. Desde Rusia. Desde Rusia, un maestro la ayuda a mandar papeles porque ve la inteligencia, esta mujer era brillante, y la aceptan en la Universidad de Columbia. Y esta niña, que no estamos muy seguros de la edad, pero probablemente tenía 16, 17 años, se sube sola a un barco que la va a llevar a las Américas, que ni siquiera sabe bien a dónde quedan, pero que ya empezó a aprender inglés y va a estudiar para ser dentista. Entonces, yo creo que es una mujer asombrosa porque además, pues, las cuotas de Ellis Island, digo, todos sabemos de estos momentos en los que empezaron a dejar de recibir inmigrantes, no le permiten la entrada y llega a México. México no sabía ni cómo se pronunciaba, no sabía dónde quedaba. Es una América completamente distinta a esta de la Estatua de la Libertad, a donde básicamente caía oro en las calles, ¿no? Así lo describían. Y de pronto llega a México y pues se tiene que hacer de la vida porque los tíos que viven en Nueva York, que la van a recibir, pues se hacen los locos porque una boca más que alimentar, ya les empieza, ya la ven muy cerca, ¿no? Ya no la reciben. Entonces Ana es un personaje precioso que yo creo que al ser madre de Valeria hereda pues estos pantalones bien puestos, este decir, si este es mi sueño, voy a ir por él y tras él hasta sus últimas consecuencias. Está la otra, la consuegra, que es Galia, que es muy bella. Muy bella. Y que es una mujer de sociedad, pero que tiene un marido que es muy dominante. Galia, ¿cómo la percibes tú siendo la abuela de estos niños que están en la portada? Mira, Galia, al final de su vida, a partir de que se casa, pierde voz y se deja controlar y dominar por el marido. Es una mujer que era inteligente y bellísima, pero queda completamente sumida, digamos, o sujeta a lo que el marido le diga y le ordene, ¿no? Pero Galia también tiene un momento de una gran epifanía en la que ella dice, este es el amor de mi vida y voy tras él, y en ese principios de siglo se sube a un tren y va en busca de este hombre
que sus papás le tienen prohibido ver, y también tiene el valor de hacerlo. Entonces es una mujer que se ve que tenía toda esta fuerza interna, pero finalmente la termina cediendo. ¿Cómo percibes a estas mujeres llegando a un país extraño como México? Me quiero imaginar el sentimiento de repente llegar al puerto de Veracruz. Además estamos hablando de la época de la Revolución, estamos hablando de momentos en que pues se oían balazos y ahora, como le digo en la novela, los pistoludos andaban por todos lados, y de repente llegar, lo bueno que tenían, y algo que siempre ha existido en México, es que la comunidad judía era muy protectora. Entonces, como ya había llegado la primera ola de inmigrantes, sí es gente que inmediatamente los recibían en su casa, les daban de comer, les permitían, les conseguían un trabajo, y entonces, bueno, yo creo que era pues aterrizar más fácil, ¿no? Ana, ¿cómo llega a México, Ana? Ana llega así, llega en un barco, se sube en un barco, ella vivía en Baranovich, se va al primer puerto que encuentra, y se sube al barco que se supone que va a ir a Nueva York. Y llega aquí donde vive. Ella llega a México, llega al puerto de Veracruz la traen a la Ciudad de México, empieza a vivir en casa, en algunas casas de inmigrantes que ya vivían acá y que la van recibiendo. Esta mujer era tan brillante, era de las únicas mujeres que sabían leer y escribir en esa época. Entonces, de inmediato, primero consigue un trabajo como costurera, y así como era brillante, era malísima para las cosas manuales, y ella solita se daba cuenta que hacía muy mal el trabajo, pero el dueño de la fábrica era un señor judío que quería como ayudarla, pero ella se da cuenta que lo hace muy mal. Y entonces vuelve a pedir trabajo y le dan el primer trabajo, es la primera bibliotecaria judía en México. Y ella se encarga de la biblioteca pues de los judíos en México, en la zona del centro, a donde vivían, en las calles de Jesús María y todas estas calles a donde vivían los que llegaban. Los que llegaban, sí. Ella estuvo haciendo sombreros, ¿verdad? Pues hizo de todo, Silvia. Cosía, y creo que era una fábrica de sombreros en donde ella tenía que coser con la máquina una de las partes de los sombreros, ¿no? No hacía el sombrero completo, pero eran partes. Se dividió en una serie de oficios. Claro. Pero nunca llegó a ser dentista. Nunca. Y nunca le dolió. Siempre lo decía con un dejo de dolor, muy contenta porque se casó con Moisés, y Moisés fue un gran hombre y hicieron una gran pareja, pero siempre se le quedó este hueco de decir, hubiera yo podido ser dentista y hubiera querido hacerlo, ¿no? Bueno, y a los tíos de Nueva York se los hizo sentir. ¿Les escribió? Les escribió muchas cartas, los tíos no respondieron, en ese momento se hicieron locos y como que le mandaban, pero le decían sí, pero después. Y después dejó de haber contacto y después recuperaron el contacto. Y sé que muchos años después incluso Valeria los conoció, y sí fueron parte de la familia, digamos, se quitó el rencor. Me gusta mucho cuando explicas cómo pronunciaba guanábana. El helado de Gabnábana, decía. Sí, y él alguna vez me dijo, es que el helado de Gabnábana fue lo que me hizo quedarme en este país, porque cuando puedes probar un sabor así, yo me imagino que en Europa pues no existen estos sabores tan exóticos, ¿no? Entonces... No, ahí el Caribe lo atrajo. Exacto. Bueno, ¿y cómo hizo su fortuna Moisés? Él empezó vendiendo cosas que fue lo que hizo mucha gente. Vendía, iba de lugar en lugar, digamos, en la Ciudad de México compraba cosas y luego iba de pueblo en pueblo en una carreta de caballos vendiendo estas distintas cosas. Y se empezó a dar cuenta que las cosas de metal se vendían mejor, y entonces empezó a vender tubos, tuberías que se necesitaban para arreglar cosas en las casas. Empezó a vender tubos y válvulas y conexiones, y eso fue a lo que se dedicó finalmente. Eran hombres muy emprendedores, estos dos familias que se volvieron unas familias muy importantes y muy rápido. Pues sí, digo, les tomó años, pero finalmente sí fue rápido para hacer esas fortunas enormes. En el caso de Samuel
es más fuerte que Moishe. Lo que pasa es que Samuel tenía un carácter mucho más fuerte, sí. Los dos son hombres muy fuertes y muy trabajadores, pero Samuel siempre se sale con la suya. Y Moisés es un hombre como más sumiso, más tranquilo, más suavecito. ¿Cómo hace su fortuna entonces Samuel. Samuel? Pues Samuel empieza a darse cuenta de todos estos terrenos que hay en lugares lejísimos, lejísimos como Polanco, por ejemplo, que eran tierras baldías, existía nada más la hacienda de los Morales y todo lo demás era tierra baldía. Y él empieza a comprar terrenos, empieza a construir, mucha gente se construía en esos lugares sus casas de campo, gente que vivía en la ciudad y la casa de campo era en Polanco, ¿no? Básicamente se dedicó a la zona de Polanco y Anzures y empezó a hacer una enorme fortuna con la construcción. Es muy bonito lo de Moishe cuando va a viajar a México y compra una enorme cantidad de medias. Cuenta esa historia que es muy, muy interesante. Él viaja de Kiev al puerto de Sancerre en Francia y a él le dicen que las mujeres en América pueden matar por unas medias de seda francesas. Entonces, todo el dinero que traía, que no era mucho, pero era todo lo que tenía, lo invierte en estas medias de seda, lo guarda en una maleta y viaja con su maleta. Y cuando va a llegar a México, le dicen que en la aduana se las van a quitar, que porque no permiten traer grandes cantidades de cosas. Y asustadísimo, le empieza a dar a cada una de las mujeres del barco un par o dos pares y les dicen, oye, te las voy a dar, guárdalas en tu maleta y me las devuelves al final. Y no le devuelven ninguna. Y él hacía unos berrinches horribles cuando contaba la historia porque decía, ni una me regresaron, las mujeres se fueron con sus medias de seda. Claro, Sí, en la vida. claro. Yo decía que estas generaciones que llegan al principio y hacen todo ese enorme esfuerzo y se convierten en estos casos, ¿verdad? No todos, en gente pues muy poderosa económicamente y hasta socialmente, y que empiezan a pensar, bueno, ya tenemos hijos, estos se van a casar, y luego tendremos nuestros nietos, y empiezan a, a encaminar a sus hijos a lo que deben hacer. Creo que ese es un principio que lo notas muy bien en la novela. Es una clave de la novela porque escriben el guión de su vida. ¿Y cuántos no lo seguimos haciendo, Silvia? Esto de planean la vida de principio a fin como escribiendo un guión, ¿no? De hecho, en la novela lo pongo así como guión, día, porque ellos están seguros que les van a salir sus planes tal cual los deciden. Y a muchos les salieron, pero pues a muchos no. Pero mal. Pues sí, es que cómo puedes planear la vida, si ya la nuestra no la podemos planear, ¿cómo vas a planear la de los hijos y luego los nietos? O sea, es mucha soberbia, ¿no? Luego tenemos, pues vamos a seguir con el amor, Ujú, para que los niños puedan también empezar. claro. Está Valeria, que es hija de Ana Ujú, y de Moishe. Y está Leo, hijo del poderoso Samuel y de Galia. es- Ellos tienen pensado, quiero decir, los consuegros, que tiene que haber para ella el príncipe, azul o de cualquier color, pero príncipe. Y para Moishe y Ana, pues está la bella hija, jovencísima, que se casa a los 18 años. Y tuvieron la suerte de que tenían a la pareja ideal. Explica todo eso, ¿cómo claro. fue? Pues mira, yo creo, no fue un matrimonio como tal arreglado, es decir, no fue obligado, pero sí fue empujado, ¿no? Y se querían mucho Samuel y Moisés y hacían negocios juntos. Y la verdad es que Valeria era hermosísima y Leo era guapísimo. Entonces, como que era perfecto, era el match perfecto. Y yo creo que para ellos
era un poquito cumplir con estos deseos de los papás que llegaron sin nada, que hicieron una fortuna, que lograron pues darles a ellos universidad, estudios, casa, todo. Y entonces esto es maravilloso porque entonces ellos dicen, pues la forma de retribuir es casándome con el que ellos quieren que me case. Y entonces hay una especie de, pues yo creo que nunca se enamoraron, pero quisieron enamorarse, hubo un intento. Y ahorita que hablas de esta línea del amor, el amor, Silvia, visto desde tantos puntos de vista, ¿no? El amor, el intento de amar porque es lo que me conviene, el amor que no se puede evitar, el amor que lastima, el amor que por celos destruye, el amor en tantas acepciones. Y ahí están Valeria y Leo, que empiezan su historia. Vamos a empezarla bonito. Valeria y Leo se conocen y pues saben que son una pieza muy importante en cada familia y ante la sociedad lo va a ser, y se casan. Pero allí en esa familia también, en el caso de Leo, tiene una hermana, a su vez casada también con alguien de la comunidad, porque además se casan entre la propia comunidad. Claro. Sí, sí, como debe de ser. No con gentiles. No. Bueno, ¿y gentiles son nada más los hombres o también una mujer es una gentil cuando se casa? También una mujer. ¿Sí? Sí, es decir, los que no son judíos se les dice gentiles Sí. por distinguir. Claro, pero yo pensaba que era solo para los hombres, pero a una mujer también se refieren. ¿Cómo lo dicen para una mujer? Sí, generalmente dicen o no judía o gentil. Sí, es igual. Es lo mismo. Esa pareja ideal, que son como piezas de ajedrez, por la suerte del destino se conocen, se casan, pero ¿cómo empiezan? Hay mucha ilusión alrededor de la boda, del evento de la boda. Era la boda del año. La gente que estaba invitada a la boda se sentía pues muy honrada porque era la gran boda, porque tanto Samuel como Moisés pues eran pilares de la comunidad. Y entonces yo creo que a esta pareja los envuelve la emoción del evento, no de vivir juntos o de estar juntos. Yo creo que ni siquiera se lo cuestionan. Valeria está emocionada con su vestido, está emocionada con cómo se va a ver, con la luna de miel. Están planeando una luna de miel a Japón, que en esas épocas era, bueno, pues era rarísimo ir a Japón de luna de miel. Entonces, hay toda esta ilusión que desgraciadamente, Silvia, es algo que sigue sucediendo el día de hoy y hay muchísimas niñas que se casan por la ilusión de casarse, no por la ilusión de vivir con este hombre con el que van a tener que estar después, pues, si no el resto de su vida, muchos años, ¿no? Y ahí es donde empiezan la aventura de esta novela. Exacto. Vamos a seguir entonces todavía con las dos familias. Yo creo que esta aventura, Silvia, que dices, empieza en el momento en el que Valeria se da cuenta que por más que trata y quiere y el vestido es precioso y todo está bien y le conviene, no puede enamorarse de Leo. Simplemente no se enamora de él y en la luna de miel se da cuenta y Leo se da cuenta también. O sea, ellos dos, los dos en la novela lo dicen, los dos se dan cuenta, híjole, creo que la regué ahora. ¿Y qué hago? Pues seguir, porque pues ahora sí que las apariencias, ¿no? No, a Leo le pasa lo mismo. A Leo le pasa No lo solo mismo, a más fuerte a Valeria, pero a Leo, porque Leo también se da cuenta que Valeria lo rechaza, entonces yo creo que también hay pues un decir, si esta mujer me está rechazando, pues no te enamoras. Pero no lo rechaza al principio, lo rechaza ya cuando están en el barco y... Exacto, en la luna de miel. En la luna de miel donde no les toca una cama, sino que les tocan literas, porque eso sí era... Bueno, esa es la versión de Valeria, la versión de Leo es distinta, que en la novela yo digo, Valeria insiste en que les tocaron literas y Leo dice, no, bueno, no, o sea, sí nos tocó un cuarto chiquito, pero no eran literas. Es esto sobre lo que también gira la novela, que es verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y un poquito yo trato de decir en la novela es que todas las verdades son verdaderas y la memoria nos engaña y la memoria nos juega juegos a todos. Entonces, pues ¿cómo podemos saber cuál es la verdad en algo que no estuvimos y que además pasó hace 50 años? Parece que fue ayer. Podría.
esta novela es una novela de escape y de fuga y de huir, pero también finalmente de quedarse con los pies en la tierra, en la realidad. Sí, es una novela de viajes, es una novela de salir, de viajar hacia afuera, hacia el mundo, y que finalmente estos viajes te llevan a un viaje interno, a donde, como dices, tienes que llegar a casa y entender lo que sucede y aceptarlo y vivirlo, ¿no? Y agradecerlo además. Tamara, qué gusto estar contigo. Silvia, Y gracias. qué gusto de que te convertiste en la escritora que eres y que querías ser. Muchas gracias, gracias por tu lectura tan generosa y tan profunda. Y pues, si alguien fue inspiración en mi vida, y tú lo sabes, fue Carlos, entonces estar aquí contigo es, bueno, todo un honor. Con Tamara Trotner, Silvia Lemus.